pero quizás les voy a dar una clave desde ya para lo que viene. Este parcial va a tener inevitablemente dos partes, dos componentes, la parte de inmunología y la parte de bacteriología. Por lo tanto, tienen que partir su cerebro en dos porciones para poder estudiar. Y como están estudiando fármaco en 3 porciones, y fármaco va a ocupar 85% y transmisible el 15% en este momento. Todos valen lo mismo, y si alguien se queda, bueno, se queda. Eso sí, téngalo en cuenta. O sea, puede quedarse en una o en otra, pero de que se queda, se queda. Y por lo tanto, todas tienen que llevarla al mismo tiempo. Eso implica hasta comunitaria y psicología. O sea, no puede descartarse a ninguna. Es algo así como que ustedes estudiaban en un colegio privado y religión hay que pasarla. Pues sí, hay que pasarla. ¿Me entienden? ¿Sí? Educación física hay que pasarla. Bueno, sí, hay que pasarla. Lo mismo pasa aquí con todas. Son 4 y no una. Ojo, son 4 y no una. Y si lo quieren ver, esto mismo aplica para su vida. ¿Por qué? Porque tienen bien jodida la vida con su pareja, con su novia, con su novio, con su pareja, con quien sea. Pero el resto de la vida continúa. No pueden echar al traste toda la vida solo por una faceta de ella. Lo mismo pasa con las materias. O sea, vamos, llevémoslas todas al mismo tiempo. No una va caminando y las otras van detenidas. No funciona así. No funciona así. Todo va al mismo tiempo. Que camine todo. Entonces, en esa misma dinámica, luego el componente de bacteriología también lo vamos a dividir en 2 partes. Yo soy mucho de ordenar las cosas. Tengo ese llegue, pueden decir. Entonces, la primera parte es la parte general de la bacteriología, las primeras 3 clases, en donde ustedes tienen prácticamente el lenguaje de uso en el resto de la bacteriología. Pero las siguientes clases, que son, creo que la mía es la 20, esta. Entonces, y entran 24 clases, bueno, hasta la clase 24, perdón, en este examen, si no me equivoco, hasta la 24. Eso significa que son 6 clases que son de bacterias. Entonces, para esas 6 clases de bacterias, lo que les voy a decir, bueno, el nombre de la bacteria, si ustedes lo ven y lo estudian hasta el último momento, será complicado porque todo se les va a mezclar. Para mí, que hagan una tabla, si ustedes lo quieren, siguen esa indicación, y si no, vean cómo les resulta mejor, que hagan una tabla y empiecen a buscar elementos comunes. ¿Quién es un bacilo? ¿Quién es un coco? ¿Quién tiene gram positivo? ¿Quién es gram negativo? ¿Quién es aerobio? ¿Quién es anaerobio? Y lo van haciendo la tabla y luego solo van comparando una con la otra. Inevitablemente nosotros, cuando les estemos hablando, casi siempre comparamos uno con el otro. ¿Quién es la bacteria tipo o las bacterias que son más comunes o cuando menos más importantes desde el punto de vista clínico? ¿Y cuáles son los factores de patogenia? ¿A dónde se encuentran? Todo ese tipo de detalles solo van llenando casillas y luego van comparando. Van estudiando por comparación, si les sirve bien. Esta parte, la que vamos a ver ahora, se refiere a una de las bacterias, a uno de los géneros que prácticamente ha acompañado a la humanidad durante toda la existencia. Hay evidencias, eso no está escrito allí, pero hay evidencias de que hay lesiones de enfermedades causadas por estos organismos, que por ejemplo se encontró una momia de Ra egipcia, estamos hablando en África, que tenía lesiones características de tuberculosis. Vamos a Europa y vemos en osamentas de un cementerio en Neandertal, en donde también se encuentran lesiones compatibles con tuberculosis. Una momia inca, estamos hablando en América, también hay lesiones. El Rig Veda, que es un libro sagrado para los hindúes, eso es en Asia, también habla de lesiones compatibles con tuberculosis. Entonces, en resumidas cuentas, prácticamente todas las civilizaciones, las más importantes, conocían o sufrieron ya
de una enfermedad causada por una de estas bacterias. En este caso es la tuberculosis. Pero no nos vayamos lejos. Para aquellos que son religiosos o somos religiosos, como quieran, van en la Biblia y encuentran algo que dice lepra. Y uno de los miembros de este género, Mycobacterium lepra, causa la lepra. Por lo tanto, ya en la Biblia también se documenta eventos relacionados con bacterias de esto. En resumidas cuentas, esta bacteria o este grupo de bacterias, este género, es muy común y se ha desarrollado con la humanidad. Si tienen dudas, por favor me las hacen saber. Voy a intentar caminar rápido en la clase. Yo creo que se murió la cosa esta porque la dejaron encendida. Bueno, la mano todavía me funciona. Bien, esto es general, muy general. Al igual que las dos bacterias, los dos géneros que vieron el lunes pasado, también son actinomicetales aerobios, tienen un alto contenido de guanina y citosina, tienen más del 50%, pertenecen al que se conoce como grupo CNM, C por Corynebacterium, N por nocardia y M por Mycobacterium. Por eso es CNM. Ahora, como ya vieron Corynebacterium, ya vieron nocardia, ahora van a ver el otro de los actinomicetales aerobios importantes. Estos son el género Mycobacterium, que pertenece a la familia Mycobacteriaceae, y que el único género que pertenece a esa familia es Mycobacterium. ¿Qué es esto que tenemos acá? Vean, actinomicetales, aquí están las Corynebacterium, no aparecen las nocardias, pero también están las nocardias y están Mycobacterium, que es quien más me interesa. Y por ahí vamos a ir trabajando. ¿Qué hice? Susto, no. Aquí. Vamos. Se conocen más o menos 200 especies de Mycobacterium. Allá abajo decía de que los hábitats son variados. Son tan variados que en algunos casos el hábitat se limita al humano, como el caso de Mycobacterium tuberculosis. En otros casos se limita a animales que en algún momento de la vida podrían infectar también a humanos. Y en otros casos, que es la mayoría de bacterias, están presentes en el ambiente. Muchas de ellas son saprófitas de algunos ambientes particulares y quizás los podamos mencionar más adelante. Dentro de las especies más importantes está el complejo Mycobacterium tuberculosis, y como bien lo decía la licenciada de Enríquez la otra vez, cuando hablamos de complejo se refiere a un grupo de bacterias que aunque pertenecen a diferentes especies, se comportan, sea epidemiológicamente o sea fisiológicamente, muy parecidos, y que empezaron surgiendo como una sola especie, pero que poco a poco se vieron comportamientos diferentes, y al ver esos comportamientos diferentes, y ahora con la llegada de la biología molecular, ha sido más fácil poder estudiar a cada una de ellas. Y se vio que no era una sola especie, sino que eran varias especies, pero que todavía por conveniencia se le sigue llamando complejo. Y el nombre del complejo lo recibe el nombre del complejo lo recibe a razón de la bacteria que es más conocida, más estudiada o más importante. En este caso es el complejo Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué? Porque Mycobacterium tuberculosis es la bacteria más importante de ese complejo y del género. Hay otras bacterias, como por ejemplo Mycobacterium lepra. Yo lo menciono como en teoría debería de ser. ¿Cómo se escribe? Ustedes menciónenlo como se escribe. ¿Por qué? Porque así como lo mencionen, como lo escriban, así lo van a escribir. Si yo digo Mycobacterium lepra, ustedes van a poner Mycobacterium lepra.
y estará mal, o cuando menos no estará del todo bien. Entonces ustedes digan Mycobacterium leprae. Luego hay otro grupo de bacterias que han recibido diferentes nombres a lo largo de la historia, pero en conjunto el término con el que se les llama ahora es Mycobacterias no tuberculosas. Antes hasta se les llamó Mycobacterias ambientales atípicas. Entonces, claro, ahora se les llama Mycobacterias no tuberculosas y han tenido importancia o ha renacido su importancia no porque sean patógenas, sino de hecho son oportunistas, pero su gran realce ha surgido a raíz de la infección por VIH y el consecuente SIDA que viene en las etapas finales. Entonces, por eso ha tenido más realce este grupo de bacterias o ahora se les considera realmente importantes. Ahí está el Kansasi, Ulceras, Chelone, Abscesus, Fortuito y el complejo conocido como Avium intracelular. Más adelante vamos a hablar un poquito de ellos, pero si yo quiero que se queden con dos bacterias, complejo Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium lepra, todo lo demás va a ser ganancia. Morfología. La morfología de Mycobacterium tuberculosis o de Mycobacterium, el género Mycobacterium en general, son bacilos. Eso que está ahí en número significa que son bacilos alargados y delgados. Ojo, no tienen flagelo, por lo tanto no son móviles, no tienen cápsula, aunque esto es un poco discutible porque ya hay algunos autores que hablan de una cápsula de lípidos, es decir, una cápsula especial de Mycobacterium tuberculosis, pero todavía no termina de aceptarse esa idea. Por eso es que está ahí con... Decime. Preguntan eso. ¿Cómo lo tenemos que poner? Como está ahí, no capsulados. Así, por eso lo escribo ahí y pongo una salvedad. Ya. No son esporulados, pero resisten mucho, ojo, resisten mucho las condiciones ambientales. No son esporulados, pero resisten muchísimo las condiciones ambientales. Son ácidos resistentes y se refiere a que son ácidos resistentes porque tienen una pared celular rica en lípidos. Esta que es su principal elemento patogénico y su principal elemento distintivo, es sobre el que vamos a hablar quizá un poco más durante el resto de la clase, o cuando menos mucho durante la clase, la pared celular rica en lípidos. Entonces de ahí que se asocia mucho con nocardia y Corynebacterium por los ácidos grasos de cadena larga que estos tienen. Estos tienen unos ácidos grasos de cadenas tan largas que pueden tener entre 79 y 90 átomos de carbono. Esas cadenas, por lo tanto, son muy largas. Son los más largos de los tres. ¿Se acuerdan? Corynebacterium tiene de corta, nocardia tiene medianos y Mycobacterium tiene largas. Tiene dos elementos en su pared celular que no son típicos de otras bacterias. Uno son los ácidos micólicos y dos es el ácido diaminopimélico o mesodiaminopimélico, de ahí el M. Ahora, si es rico en lípidos, la característica de ser su pared celular rica en lípidos le hace hidrofóbico a las condiciones ambientales. Entonces, esta hidrofobicidad también permite que no se coloree adecuadamente con las tinciones características que sirven para la mayoría de bacterias, en este caso la coloración de Gram. Por lo tanto, no se colorea bien con Gram, pero cuando se estudia su ultraestructura se ve que la pared celular es compatible con los Gram positivos. Por eso en los libros, en sus Yagües y en otros documentos pueden encontrar que tiene pared celular de Gram positivo, aunque su reacción al Gram no sea de Gram positivo. ¿Sí? O sea,
Ustedes lo pueden ver al microscopio y no lo van a ver como gram positivo, pero su estructura dice que sí, que es un gram positivo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Puedo pasar? Ok. Respecto de la fisiología, bien, morfología y estructura. Fisiología y luego patogenia. Así vamos caminando una tras la otra. Son aerobios estrictos, es decir, dependen únicamente del oxígeno. Su forma de obtener energía es a través de oxidación de compuestos. 2. 3. El tiempo de generación, es decir, la duplicación de una bacteria. Quiero hacer un parangón. Ustedes, la Lic Magaña les dijo que usualmente el tiempo de generación o la duplicación bacteriana andaba alrededor de los 20 minutos entre una bacteria típica, ¿cierto? Por ejemplo, una Escherichia coli o un Staphylococcus epidermidis. 20 minutos. Total es que en un día o en 18 horas ustedes tienen una colonia de la bacteria. En este caso, el tiempo de generación de las micobacterias, sobre todo las más importantes epidemiológicamente, es de 18 horas. Es decir, lo que se tarda una bacteria típica en formar una colonia, Mycobacterium se tarda en dividirse. Por lo tanto, son de crecimiento lento. Y crecimiento lento quiere decir que a la hora de formar colonias no aparecen o no se ven esas colonias en 18 horas, sino que pueden ser en 3 días cuando son rápidos, o en 7 días o en 15 días en el mejor de los casos. Típicamente, esto lo voy a decir también más adelante, pero quizás ya solo de soslayo, utilizan el glicerol principalmente como fuente de carbono y energía. Y utilizan algunos aminoácidos como fuente de nitrógeno para la elaboración de sus proteínas. Ahora, ya sé qué les pasó a Lic. Ahora, vamos a quiénes son las bacterias importantes dentro del género, dentro del complejo Mycobacterium tuberculosis. Si ustedes se fijan, el nombre del complejo es el de la bacteria más importante o de la especie más importante dentro de ese complejo. Dentro del complejo hay 7 especies. De estas, las que están aquí abajo y esta son de animales y que potencialmente causan tuberculosis en el humano, y por eso se llaman complejo Mycobacterium tuberculosis. Pero las dos más importantes, bueno, las 3 y más importantes a nivel mundial son Mycobacterium tuberculosis, que es cosmopolita, que está a la cabeza de todos, Mycobacterium bovis por su diseminación en bovinos y que cada vez es menos importante porque la forma de adquisición ha sido modificada por un comportamiento humano. Mycobacterium africanum, que se limita al continente africano, y luego otras que son menos importantes. Por eso estas aparecen en amarillo y estas aparecen en blanco. ¿Se entiende? Y ahí Microti, Caneti, Pinépide y Caprae, que todos son de animales y son muchísimo menos frecuentes que las 3 primeras. Y la que va a la cabeza de todos, Mycobacterium tuberculosis. Diga. No, las que son de animales son las 4 de abajo y la segunda. Esas son de animales. Bovis, de los bovinos. Africanum es de humanos, es antropófila por excelencia, igual que Mycobacterium tuberculosis. Son de humanos, las dos ellas. Lo que les dije, que lo que tienen en común es que producen lesiones que se parecen o que son características de la tuberculosis, de la enfermedad conocida como tuberculosis. Y por eso les dije quién es la más importante y la más diseminada y la más cosmopolita de todas. ¿Hay dudas de esto? ¿Puedo seguir? Ok. Entonces, como lo que nos interesa es Mycobacterium tuberculosis, vamos a seguir con Mycobacterium tuberculosis.
Esto del tamaño prácticamente no me interesa. Me interesa que son bacilos y que son conocidos como ácidos resistentes. ¿Por qué ácidos resistentes? Porque como esta bacteria es rica, su pared celular, en lípidos, entonces no se utiliza una coloración tradicional, como es la coloración de Gram, sino que se utiliza una coloración de ácido resistencia. En este caso, no se utiliza Kinju como se utilizaba en Nocardia, sino que se utiliza Sil-Nielsen. La coloración más característica para trabajar con Mycobacterium tuberculosis es Sil-Nielsen, y ustedes la van a trabajar en su momento cuando veamos el laboratorio. Ahora, ¿por qué se les llama ácido resistente? Porque, yo creo que ya se lo dijo Flor, pero igual yo solo se lo repito entre líneas, se utiliza un decolorante muy potente que es el alcohol ácido y que es esencialmente ácido clorhídrico, y a raíz de esto, a que resiste, vamos, ¿qué es lo que pasa? Que la bacteria es muy difícil de colorear, se calienta, se reblandece su pared de lípidos, se introduce el colorante, que en este caso es la carbolfuchina o la fuchina básica, y cuando el colorante entró en la bacteria, en la pared celular de la bacteria, casi con cualquier cosa es difícil o casi imposible decolorarla. Usted utiliza el decolorante más potente conocido, que es el alcohol ácido, y no la decolora. De allí el nombre de genérico que se les da a este tipo de bacterias, ácido resistentes. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? O sea, le cuesta que le entre, pero una vez le entró ya no le sale. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Aunque sea el colorante el decolorante más potente. Y acá tenemos ejemplos de esos bacilos. Vean, son bacilos que típicamente, ustedes los van a ver, son de color rojo. Ahora, vamos a lo que nos interesa más de la estructura bacteriana. Sobre la estructura bacteriana, lo que más importa, porque es lo que la hace especial, es su pared celular. Y su pared celular se divide en tres partes. Voy a intentar hacerlo corto, pero son tres partes. Esas tres partes son solo en su pared celular. De adentro hacia afuera, la primera parte es la capa de peptidoglicán. Que lo que tiene de especial esa capa de peptidoglicán es que tiene ácido mesodiaminopimélico, que la hace diferente a otras bacterias. Número 1, de adentro hacia afuera, peptidoglicán. Después del peptidoglicán, tiene una segunda capa que es conocida como capa de micolato arabino galactano. Capa de micolato arabino galactano. ¿Por qué? Porque tiene ácidos micólicos en esta segunda capa, porque tiene de arabinosa y de galactosa. En términos generales se le llama capa de micolato arabino galactano y está unida directamente al peptidoglicán, es decir, abajo hasta el fondo el peptidoglicán, y la segunda capa es la capa de micolato arabino galactano. Luego viene una tercera capa que es la más externa y es una capa de lípidos libres y proteínas. En esta capa de lípidos libres y proteínas, vean, capa inferior peptidoglicán, segunda capa de micolato arabino galactano, y la capa más externa es la capa de lípidos libres y proteínas. Y en estos lípidos libres hay ceras, hay ácidos grasos conocidos como micósidos, y hay un factor importante, bueno, todos son importantes, pero este es mucho más importante en la patogenia bacteriana, el conocido como factor cordón, que no es nuevo para ustedes porque la LIC también se los mencionó el día lunes, ¿cierto? Ahora, solo voy a ir un poco y luego regreso aquí. Este factor cordón, cuando
cuando se ve fenotípicamente a las bacterias, se ve que la bacteria que tiene el factor cordón forma patrones de asociación como serpiginosos, es decir, que parecen agrupaciones que dan la apariencia de serpiente de el grupo de bacterias que están asociadas, es decir, se pegan una con la otra y dan este aspecto como serpiginoso. A ese patrón que se le conoce así, se le asocia con la presencia de el factor cordón. Y el factor cordón es asociado principalmente con las cepas más virulentas, es decir, aquellas cepas que causan enfermedad más grave, usualmente tienen factor cordón, y aquellas que causan enfermedad menos grave, usualmente no tienen factor cordón. ¿Y quién es el factor cordón? Bueno, es lo que vemos aquí, Atrealosa 6,6-dimicolato. O sea, ese es el nombre propio del factor cordón, o el factor cuerda, que pueden también encontrarlo en sus documentos. Como tiene lípidos, que son estos tres, cuando menos más importantes, también tiene proteínas. ¿Y alguno de ustedes ha escuchado hablar de la tuberculina? ¿Sí? Que sirve para, cuando menos, diagnóstico de infección por Mycobacterium tuberculosis, o cuando menos que ha estado en contacto con Mycobacterium tuberculosis. Entonces, esta tuberculina realmente se conoce como PPD, y PPD significa derivado proteico purificado. Quiere decir que son proteínas que se han obtenido de Mycobacterium. ¿De qué parte se obtienen estas proteínas? De la capa de lípidos libres y proteínas. Si yo les digo, ¿de qué parte de la estructura bacteriana se obtienen las proteínas que sirven para elaborar la PPD? La capa de lípidos libres y proteínas. ¿Se entiende? Cuando menos que sepan de dónde, porque ustedes en algún momento podrían aplicarlo, o cuando menos utilizarlo. ¿De dónde proviene esta PPD? Que lo sepan ya es importante. ¿Alguien tiene duda? 1, de adentro hacia afuera, peptidolicán, micolato arabino galactano. 2, la central. Y 3, capa de lípidos libres y proteínas. Ácido diaminopimélico, mesodiaminopimélico, y es el que está en la parte interna de la pared celular, en la primera capa, la de peptidolicán. Eso lo hace diferente a otras bacterias. ¿Puedo pasar? Sí. Ahora, con respecto a la fisiología de Mycobacterium tuberculosis, algunas cosas se van a repetir respecto de Mycobacterium en general. Por ejemplo, que el glicerol es la fuente de carbono y energía. No lo digo. Un aminoácido, la asparagina, es propio para Mycobacterium tuberculosis, sirve como fuente de nitrógeno. No se llama asparagina, sino asparagina. Asparagina. El tiempo de generación es relativamente largo, en promedio 18 horas, aunque podría ser de 20 horas tan largo y 15 horas tan corto, y puede crecer en medios sólidos y en medios líquidos. El medio sólido más diseminado, más común, en el que más se emplea y que inclusive se emplea también aquí en El Salvador, es el medio de Lowenstein-Jensen, que es este que está acá. Luego, además, en la parte de fisiología es importante saber de que Mycobacterium tiene sideróforos. ¿Se acuerdan de los sideróforos? Lic Magaña se los ha haber dicho. ¿Se los dijo Lic Magaña? No. No, porque es que es en patogenia, ¿verdad? Ok. Los sideróforos son agentes que fijan y favorecen la introducción del hierro, que es un factor importante o un cofactor importante que utilizan las bacterias y las células, y que se encuentra en pequeñas cantidades en nuestro organismo, en muy pequeñas cantidades. Entonces necesita ser muy eficiente para fijar el hierro e introducirlo. A ese elemento que producen las bacterias, y no es propio solo de Mycobacterium tuberculosis, sino de muchas bacterias, se llaman sideróforos.
Los sideróforos propios, con nombre propio de Mycobacterium tuberculosis, son la exoquelina y la micobactina. Y la exoquelina lo que hace es quelar o precipitar el hierro sobre la pared celular de la bacteria o la superficie de la bacteria, y la micobactina lo que hace es favorecer que se introduzca al interior del citoplasma de la bacteria. Punto. ¿Hay dudas? Sideróforos. Sí, exoquelina y micobactina. Exoquelina quela o precipita el hierro y la micobactina lo introduce. ¿Cuáles son los factores de patogenia? Si resumo el factor de patogenia, es decir, qué es lo que le hace causar enfermedad a Mycobacterium tuberculosis, son sus componentes de la pared celular. Resumido, ahí está. Y por eso me he detenido un poquito más en la pared celular. No tiene cápsula, no tiene esporas, no produce toxinas, no produce enzimas que degraden tejidos, como vamos a ver en otras bacterias, sino que él y su vestido es lo que le basta para causar daño. Su presencia, como diría, entra y se nota que ha entrado. Eso pasa con Mycobacterium tuberculosis. Si no dice, ojo, si no lo notaron, dice aquí estoy, y ya van a ver por qué. ¿Sí? Piensen así: alguien que de pronto entra, bueno, entramos como 50 y nadie se da cuenta que entramos, pero de pronto entró alguien y nos llama la atención y vemos hasta dónde se sienta. Eso se llama presencia. Lo mismo pasa con Mycobacterium tuberculosis. Entra y saben ustedes que ha entrado. Y si no se dieron cuenta, él empieza a decir aquí estoy. Véanme. Eso pasa. Bueno, no endotoxinas, no exotoxinas. Sí tiene una proteína en su pared celular que se llama proteína repetitiva exportadora. Y esta proteína repetitiva exportadora más los sulfátidos de su pared celular también permiten que la bacteria, una vez ha sido fagocitada, sobre todo por macrófagos, pueda evitar la muerte intracelular. ¿Cómo lo hace? Evitando que se una el fagosoma con el lisosoma, es decir, evitando la unión fago-lisosomal. Ya dije algunos elementos de su patogenia. Número 1, él necesita tener vida intracelular. ¿A dónde? Bueno, al toro por los cuernos, en los macrófagos. ¿Sí? Uno de las células más importantes de la respuesta inmune. Adentro de ellos. ¿Y cómo hace? Bueno, evita que el macrófago lo mate. Lejos de eso, se multiplica en el macrófago y se disemina a través de los macrófagos. Este microorganismo, si es Mycobacterium tuberculosis, principalmente entra por la respiración. Usted lo inhala, llega a los alvéolos y en los alvéolos se encuentra con los macrófagos alveolares. Y bueno, los macrófagos alveolares lo encuentran, no lo conozco, me lo como. Lo fagocitan. Error. Porque Mycobacterium es capaz de poder resistir la muerte intracelular, ¿cómo? Evitando la unión fagolisosomal. Y ahora empieza a multiplicarse dentro de los macrófagos. Y si se multiplica dentro de los macrófagos, después los macrófagos lo llegan a los ganglios linfáticos y se puede ir por la vía linfática o por la vía sanguínea y diseminarse por todo el organismo. Entonces los ocupa como taxis también. Diga. Sí, lo que sucede es que aquí viene un proceso de lucha después entre el organismo y la bacteria, y depende entonces de su sistema inmunológico. Todos, ojo, todos somos susceptibles de infectarnos. Ahora, lo que viene después de la infección, que eso ya será la 2 y posiblemente yo espero dar esa clase, ya la estoy pidiendo para mí. Lo que suceda después depende de la interacción del organismo con la bacteria, y ahí sí puede darse, es decir, que se activen macrófagos, porque no es lo mismo un macrófago inactivo que un macrófago activado. Cuando un macrófago se activa, sí es capaz de destruir a la bacteria y entonces viene todo el proceso de eliminación. Eso es interacción del organismo con la bacteria.
Pero lo que puede suceder en primera instancia y hasta donde yo me voy a quedar en esta clase es en la posibilidad de que todos tenemos de infectarnos, porque la bacteria puede llegar al alvéolo. Sigo. Los lípidos de la pared celular pueden evitar la migración de los polimorfonucleares, es decir, el estallido respiratorio que podrían provocar los neutrófilos sí puede matar a la bacteria, pero no la fagocitosis por los macrófagos. Potencia la formación de granuloma, es decir, la presencia de los lípidos de la pared celular potencian la formación de granuloma, y la necrosis gaseosa, es decir, una necrosis o una destrucción tisular que tiene aspecto como de queso. Hay unos polisacáridos de la pared celular bacteriana, como por ejemplo los arabinogalactanos y los arabinomannanos. Por ejemplo, esto es lipoarabinomanano, esto significa estas siglas, y los arabinogalactanos, que son muy potentes antigénicamente. Y esto refuerza lo que yo les decía hace un par de minutos. La bacteria antigénicamente en su pared celular es muy, muy rica. Definitivamente, cuando entra con tantos antígenos sobre su superficie, le dice al organismo: aquí estoy. ¿Para qué? Para que sea fagocitada casi inmediatamente entra. Ese es el punto. ¿Quién la va a fagocitar? Principalmente la van a fagocitar los macrófagos. Y entonces, lejos de hacer bien a nuestro organismo, el macrófago no destruye, o normalmente no destruye a la bacteria, sino que la bacteria empieza a multiplicarse en el interior de ella. Su célula blanco, su célula diana es el macrófago. ¿Se entiende? Y luego otros elementos como las ceras D, los sulfátidos, los ácidos micólicos, fosfolípidos y fosfátidos contribuyen en este proceso. Y como les había dicho, el caso especial de el factor cordón, la trealosa 6,6-dimicolato. ¿Cómo se llama la enfermedad que produce Mycobacterium tuberculosis? Tuberculosis. Y es lo único que van a oír de la enfermedad hasta el momento. El resto pasa en la materia y en la 2 lo vemos. El thriller. Ya les spoileé algo de lo que viene. ¿Ven que aprendo? Tengo hijos de esa edad. Respecto de la epidemiología del microorganismo, vean, el que más nos interesa es Mycobacterium tuberculosis. No piensen, por motivos de examen, si piensen en los 7, porque puedo preguntarlos. Pero si tengo que hacer específico y hacer preguntas específicas de uno de ellos, va a ser en torno a Mycobacterium tuberculosis. O sea, voy en esa línea. Entonces, Mycobacterium tuberculosis, su reservorio es el humano. Y la fuente principal también son los humanos. Pero no cualquier humano. Porque todos aquí, perdonen que lo diga así, pero todos aquí podemos estar infectados con Mycobacterium tuberculosis. Basta que nos hagan la PPD para que veamos cómo estamos. Tal vez no todos. Imaginémonos que el 50% estamos infectados, o cuando menos tuvimos contacto con Mycobacterium tuberculosis. Pero, para que alguien sea fuente de la enfermedad, tiene que tener tuberculosis pulmonar. ¿Por qué? Porque solo aquel que tiene tuberculosis pulmonar anda expulsando los bacilos hacia el ambiente. Y está tosiendo y tosiendo y tosiendo, y cada vez que tose, que habla, que canta, que respira, hasta que suspira, salen Mycobacterium tuberculosis. Los micobacterios se quedan suspendidos en el ambiente, pueden durar horas suspendidos en el ambiente. Alguien tosió a las 6 de la mañana aquí, usted entra a las 8, inhala profundamente y se lleva su cantidad importante de Mycobacterium tuberculosis. Por eso es la fuente principal los humanos enfermos con tuberculosis pulmonar, no cualquier individuo. Diga. No, sí como reservorio, no. El término propio para eso, cuando usted inhala la bacteria, es que usted se puede infectar. Se puede infectar. A partir de eso puede quedar infectado.
Las personas infectadas, tengo tentación. Las personas que se infectan pueden tener en condiciones normales el 10% de probabilidad de desarrollar la enfermedad. O sea, de 100 personas que se infectan, 10 van a desarrollar la enfermedad. De esas 10, 5 lo van a hacer los primeros 2 años después de infectarse, y el resto, es decir, los otros 5 lo van a hacer en el resto de su vida. Ya con eso dije mucho. Resistencias y sensibilidades. ¿A qué son resistentes y a qué son sensibles estas bacterias? Son resistentes por su pared celular y por esas características de hidrofobicidad que posee la pared celular. Son resistentes a los colorantes, a muchos antibióticos, incluyendo la penicilina, a los ácidos y a los álcalis, a los detergentes y a la desecación. Tanto así que una persona que tiene tuberculosis pulmonar expulsa el esputo, la flema, cae en un área en donde no está expuesta directamente al sol y puede pasar viva la Mycobacterium tuberculosis hasta meses allí, en el esputo. Claro, luego se seca, pierde todo el líquido, sopla el viento y usted lo inhala. Los vientos de octubre, de noviembre, diciembre, enero, febrero y a veces hasta marzo. ¿A qué es sensible Mycobacterium tuberculosis? A la luz ultravioleta. Por eso la radiación solar directa lo destruye, lo mata. La radiación solar también, y temperaturas superiores a los 60 grados centígrados por 30 minutos o más. Sigo, porque ya me agarró la tarde. Cuando me emociono, pero terminé tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, cefiné. Ahora vamos con Mycobacterium lepra. Esto tiene mucho menos. Mycobacterium lepra también es un bacilo, es típico de todos. Lo que es poco típico es que Mycobacterium lepra usualmente tiene 2 formas de agrupación cuando se ve al microscopio, que es esta, y si ustedes se fijan, difiere de lo que vimos de Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué? Porque esta forma como grupos más grandes, y estos grupos pueden ser conjuntos paralelos como haces, pero lo más típico son masas globosas conocidas como globis o globias, como está escrito aquí, globis o globias, que son estas masas como redondeadas que se ven en los tejidos. ¿Alguien tiene dudas? ¿Cuál es el más predominante? Lo más característico son las globias, lo más predominante son los conjuntos paralelos. A diferencia de Mycobacterium tuberculosis, no es cultivable, cuando menos no en medios tradicionales sintéticos. Si yo pregunto ¿en qué medio de cultivo crece Mycobacterium lepra? Ustedes me van a decir mentira, no crece en ninguno. No crece en medios artificiales. ¿En qué sí puede crecer? En cultivos de animales, es decir, animales vivos en los que se inoculan. Igual que casi todo el género son de crecimiento lento, y cuando hablemos de crecimiento rápido es porque es de 3 días o menos de 7 días su crecimiento, o sea, tampoco es que sea tan rápido. Posee una enzima característica que es la ortodifeniloxidasa, y esta enzima le hace, tener cierta afinidad por el sistema nervioso humano. De ahí que una de las células sobre las que tiene afinidad el Mycobacterium lepra son las células de Schwann. Al igual que Mycobacterium tuberculosis, también Mycobacterium lepra es intracelular, pero su vida intracelular la ejecuta principalmente en células endoteliales, en células mononucleares, como monocitos y macrófagos, pero más comúnmente o más característicamente en células de Schwann. No voy a hablar de qué produce ni cómo lo produce, me refiero
las manifestaciones. Aquí va parte de la fisiología y la patogenia. Y luego, respecto de la epidemiología, sus hospederos naturales son dos. Epidemiológicamente, el más importante y el que a partir de quien se transmite la infección son los humanos. Luego, los armadillos de 7 bandas son los segundos hospederos naturales, pero epidemiológicamente no son importantes en la transmisión de la bacteria. Por eso dice, la fuente son los humanos infectados y también la vía respiratoria es la forma de transmisión principal. La enfermedad, la lepra o la conocida también como enfermedad de Hansen. Si ustedes abren mente, la tuberculosis la pueden escuchar, pueden percibir o pueden intuir que una persona tiene tuberculosis, pero la lepra se ve. Ojo, no. La tuberculosis es una enfermedad estigmatizante, es decir, usted le pone un mote a la persona como el VIH y prácticamente es como satanizar a esa persona. Sí. Inevitablemente usted hace eso. Lo mismo pasa con la lepra, es estigmatizante. O sea, usted ve a alguien con lepra y hace esto. ¿Ya? Nada menos ayer veía a alguien yo con lepra y dice, esta persona tiene lepra. Y sigue caminando a la par. La lepra, a menos que usted se ponga a inhalar 724 con esa persona, va a adquirir lepra y va a depender de su sistema inmune. Si su sistema inmune tiene algún problema, definitivamente puede adquirirlo. De lo contrario, a pesar de que conviva todo el tiempo con ella, no la va a adquirir. Así de sencillo. Entonces, la lepra la van a ver. Si ven estas características en este individuo, en esta persona, posiblemente también la vayan viendo en otras personas que están cercanas a ustedes. Y cuando vean lepra, van a ver esas masas que son muy típicas en la piel o en el tejido subcutáneo y van a decir, bueno, esta persona sí tenía lepra. Ahora, las micobacterias no tuberculosas o las ambientales atípicas, diga ahí. Pues uno de los elementos que la hace que no sea tan infecciosa es la respuesta inmune. 2, su tiempo de multiplicación es muchísimo más lento que Mycobacterium tuberculosis. Y los elementos de patogenia que tiene son mucho menores que Mycobacterium tuberculosis. Entonces, en conjunto, todo eso la hace ser menos patogénica. Por eso, tendría que ser una interacción entre su genética y la actividad propia de la bacteria para que le cause enfermedad. En otras palabras, son más situaciones personales, genéticas, que propias de la bacteria. Luego, respecto de las micobacterias no tuberculosas, son un grupo grande, muy grande de bacterias. Antes se conocían como ambientales oportunistas, pero lo más propio es llamarlas micobacterias no tuberculosas. Tienen hábitats muy variados, algunos son acuáticos, algunos son en detritos celulares, otros son en animales, por lo tanto es muy amplio, muy variado, pero la importancia de ellas creció y se ha generalizado por la llegada del VIH, y ahora no solo por la llegada del VIH, sino que por muchas situaciones que son inmunodebilitantes, como por ejemplo el tratamiento con cáncer, los trasplantes y todo aquello, o el uso de corticosteroides y todos esos elementos que puedan deprimir nuestro sistema inmune. Importante, esto sí, grábenselo, lepra y tuberculosis, me refiero a Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepra, son transmisibles de humano a humano. En cambio, las no tuberculosas no son transmisibles de humano a humano. Más bien, el humano las adquiere del ambiente. En otros casos, las micobacterias ya las posee como flora microbiana el humano. Por lo tanto, no siempre hay que dar crédito a un cultivo, por ejemplo, de una micobacteria no tuberculosa. Tiene que estar en congruencia el cultivo más los signos y los síntomas de la enfermedad. La clasificación más utilizada es conocida como la clasificación de Rungeon, y esta se basa en la velocidad de crecimiento y el tope o la frontera
son 7 días. Si crece arriba de los 7 días es de crecimiento lento, y si crece abajo de los 7 días es de crecimiento rápido. Y el segundo elemento es la producción o no de pigmento de las colonias, en este caso de la bacteria, no de la bacteria propiamente, sino de las colonias bacterianas. Ahora también existe la posibilidad de clasificarlas molecularmente a través de la secuenciación de su ADN. Según la clasificación de Ron-Yung, existen 4 grupos. El primer grupo es, esto es en números romanos, grupo 1, son conocidas como fotocromógenas y son bacterias de crecimiento lento que producen pigmento en presencia de luz. El más importante de ellos, Mycobacterium kansasi, que produce una enfermedad muy parecida a la tuberculosis pulmonar. El segundo grupo son conocidos como escotocromógenos, son bacterias de crecimiento lento que producen pigmento en ausencia de luz. Ejemplo de ellos, Mycobacterium scrofulaceum, es SCR, scrofulaceum. El tercer grupo son las bacterias no fotocromógenas, es decir, que no producen pigmento ni en presencia ni en ausencia de luz. Y las más importantes dentro de este grupo está el complejo conocido como Mycobacterium avium intracelulares, o en su libro pueden encontrarlo como MAC, M-A-C, Mycobacterium avium intracelulares, o MAIS, son todos sinónimos para referirse a este grupo. Causa enfermedad pulmonar, sobre todo en pacientes VIH positivos. El cuarto grupo son las bacterias de crecimiento rápido. Y dentro de estos hay varios, pero uno de los más importantes, Mycobacterium fortuitum. Si yo llegara a preguntar, porque como no puedo preguntarles las 200 bacterias, cuando menos podría preguntarles respecto de las 4, un representante de cada uno. ¿Estamos? Muchachos, terminé mi clase. Feliz día. Díganme.